Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Profe Lili. Todo bien, profe. Qué bueno, qué bueno. Señores, ¿cómo están? Hoy vamos a tener una clase. Realmente hay un tema también que quiero comentar con ustedes, que me gustaría que realmente ese punto le iba a dejar para investigar, a ver qué encuentran ustedes, ¿verdad? Hasta ahora no sé si se dan cuenta que estamos viendo dos puntos importantes. Todo lo que es seguridad industrial, ¿verdad? Está cierto que era evitar accidentes, y lo otro que estamos en la parte de higiene industrial, que tímidamente también se va asomando en nuestro medio, ¿ok? Pero hay dos puntos más tímidamente todavía está en nuestro, digamos, en nuestro mercado, que es la parte de qué, la parte de medicina y psicología laboral, pero es un área también emergente en toda la parte de seguridad y salud ocupacional, ¿ok? Entonces, eso está en Antonio, está Ladio, está Jacqueline, Alexander, no sé si hay alguien más. Entonces, señores, a ustedes les dejo esa tarea. Quiero saber para la siguiente clase si encuentran alguna información sobre el tema, de qué trata en nuestro país, hay algún precedente, hay algún antecedente, donde ustedes escucharon, investiguen. Quiero saber de qué trata esto, ¿verdad? Está a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Entendimos? ¿Me pueden repetir lo que pedí? Por favor. Desenchufar allá. No, desenchufar primero la conexión. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Jacqueline, ¿entendiste, mami, lo que pedí? Tania. Profe, ¿será que podés repetir de vuelta? Porque yo entré a conectarme y estoy por la Bueno, calle en medio que no entendí bien. Perdón. no hay problema, Ladio. No sé si te das cuenta que estamos haciéndole un buen seguimiento a todo lo que es seguridad y salud ocupacional en nuestro país, ¿cierto? ¿Ok? Y ya creo que se entendió la diferencia entre uno y otro, ¿sí o no? Sí, profe. Genial. Pero, como le digo, hay un área emergente, ¿verdad? Está muy poco conocida todavía, muy poco difundida. Está, mi agua, lo que no sé dónde está. Y que quiero que investiguen. Que es una de las aristas también, lo que es todo esto, que es la medicina laboral, y si encuentran alguna información sobre este tema, algún precedente, ¿está? ¿Cómo está nuestro país? Imagínense si seguridad es apenas incipiente y higiene ni qué decir, ¿verdad? Está, no sé cómo les explico, ¿verdad? Está cierto. Si encuentran algún precedente, está, metan eso, ¿verdad? En Paraguay, etcétera, y vean qué les lanza Internet para que en la siguiente clase filosofemos un poco de esto, ¿verdad? Es más, ingresen todos estos datos, metan seguridad, metan higiene laboral, en Paraguay metan medicina laboral y psicología laboral, ¿ok? Que son dos áreas que apoyan. ¿A quiénes apoyan? A lo que es higiene y a lo que es seguridad otra vez, ¿verdad? ¿Entendimos ahora? Antonio, Jacqueline, Eladio. Ahora sí, profe. Perfecto. Estamos entendiendo, porque yo creo que ahora sí ya hay, digamos, un concepto instalado en ustedes de lo que es seguridad y de lo que es higiene. ¿Puedo decir que ya podemos decir que eso está instalado? Eladio, Lisi, ¿qué significa eso? ¿Entendemos las ideas en otras palabras? Sí, entendemos, ya comprendemos la diferencia, profe. Genial. Ahora lo que yo quiero que ustedes me investiguen otra vez, mi hija, es justamente esas otras dos áreas que apoyan otra vez a todo lo que es la seguridad y salud ocupacional global, integral, que es la medicina laboral y la psicología laboral. ¿Está? Entonces les dejo a ustedes, y en la siguiente clase cada uno se va a tomar 2 minutos para explicarme qué fue lo que encontró. ¿Ok? ¿Entendido? Bueno, muy bien. No sé, porque yo todavía no tengo los trabajos de ustedes. El primer trabajo que les envié, que fue solamente
conceptos. Hasta el momento es todo conceptual, ¿verdad? Mi pregunta es, tipos de riesgo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Está lo que es riesgo, lo que es accidente. Ese fue el primer trabajo. Eso ya está terminado. Previsión, también preguntó, seguridad, higiene. Sí, exacto. Sí, profe, yo ya entregué ya ese trabajo. Ya está entregado. Los otros 2 trabajos recién hoy se alzó en la plataforma. Sí, no, claro. Uno de ellos es de lo que es higiene, ¿está cierto? Que vimos en la clase anterior. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿se acuerdan? Y quiero escuchar de ustedes, bueno, la primera entonces voy a corregir seguramente en la semana para que ustedes, para que tengan retorno, ¿verdad? Y los otros 2 seguramente la profe Lilian va a decir el tiempo estipulado. Me supongo que el profe Lili le podemos dar esta semana para el 2 y después para el 3. Sí, ¿Okay? Pasa que el informático alzó el mismo trabajo del 1, profe. Habrá guardado actividad 1, actividad 1.2, 1.3, pues ahí. Y alzó la actividad 1 de vuelta en la plataforma, pero ahora ya corrigió. Y hasta hoy se alzó y hasta el martes de la otra semana tienen tiempo. Creo que es 3 o 4. Y profe, te voy a agregar a la plataforma. Pero hace un rato no me alzó porque yo hasta las 3 estuve en la plataforma y no había tarea todavía. No había tarea 2 todavía. Sí, alzó, Lizzy, alzó mal nomás la tarea. Ahora ya corrigió ya porque el Ladio me dijo que alzó la misma tarea 2 veces. Ah, claro, porque yo he visto la tarea 1, entonces dije que no había actualización, porque yo estaba en la plataforma justamente. No, y sí, ya alzó, ya la tarea 2 y 3 ya están, todos los materiales están en la plataforma ya. Perfecto. Está entonces. Dale, profe. Si me agregaste, voy a agradecer para que pueda ir corrigiendo. Te voy a agregar, profe. Ok, y la tarea 2 ya estaba luego, ¿verdad? Sino que hubo un error y ahora de la clase de hoy también ya hay tarea 3. Pero aparte, digamos, la otra parte, que es la parte de lectura de ustedes, ¿está? De investigación, etcétera, de despertar su curiosidad, quiero saber en qué andamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos en el Paraguay? ¿Hay alguna novedad, ¿verdad? ¿Hay algo en los periódicos, etcétera? Por eso les pido que investiguen. Y les cuento el por qué, gente, ¿verdad? A mí me gusta mucho el área de educación, es más trabajo también en esto, ¿verdad? Y como tengo que hacer digamos, un proyecto, estoy trabajando en un proyecto, ¿verdad? Encontré algo interesante, ¿verdad? Estaba, digamos, investigando cómo estamos nosotros en educación con respecto a otros países, ¿verdad? Y no hace falta que le cuente la respuesta, ¿verdad? Estamos. Pero lo interesante de esto que les cuento que se está trabajando por los programas, por las mallas curriculares, etcétera, de los colegios en este momento. Pero allí investigué un país, ¿verdad? Que está tratando de implementar, es un plan experimental también, ¿verdad? Y por eso quiero compartir esto con ustedes. A lo mejor no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con el tema de que empecemos a leer y busquemos información. Y es justamente Japón. Japón va a lanzar un plan experimental, 12 años le va a durar, es decir, en síntesis la escuela y el colegio. Y coste que Japón es una ciudad bastante avanzada en todo lo que es educativo, pero van a probar otros sistemas, ¿verdad? Voy a ver, no sé cómo voy a hacerles llegar, ¿verdad? A lo mejor creo que alguno de ustedes, si tiene mi número, ¿verdad? De paso, ustedes alzan en su grupo. Ellos van a tener solamente 5 materias, 0 tareas, ¿verdad? Totalmente liberados, ¿verdad? Menos horas de clase también, ¿verdad? Es decir, que la tendencia es esa, ¿verdad? Está más de investigación, más de lectura. Y solamente van a tener 5 materias. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Le gustó o no le gustó? Tal así fuese nuestra época, ¿verdad? Ya nosotros que tuvimos el técnico, de repente teníamos 18 materias de eso, ¿verdad? O sea, de que 5 materias aparentemente es un sueño, ¿verdad? Pero les cuento que enfocan de una manera bastante interesante, ¿verdad? Y una de ellas, ¿verdad? Y la primera de ellas es matemáticas, ¿verdad? Y matemáticas tienen 12 años y enfocan matemáticas financieras. Obviamente antes tienen que sumar, restar, dividir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero con énfasis, ¿verdad? Aquí el día de mañana, ¿verdad? Imagínate, Lizzy, ¿verdad? Te cuento que estamos trabajando en los programas y que ahora en los bachilleratos se va a incluir financiera. Justamente, profe, yo siempre tengo ese debate con la gente que conozco de que
los colegios nos dan educación financiera a los chicos. Y un chico de 12, 13, 15 Y les años te pagan. dice, 100.000 nomás cuesta, te dice. Y ellos no saben de dónde sale ese 100.000 o cuánto cuesta ganar un 100.000, ¿verdad? Entonces tiene que haber una matemática financiera y también tiene que haber una profesión de mando medio. La otra vez me pasó de que yo quería buscar electricista y no había por ningún Lizzy, lado. me hubiese llamado a mí, que tengo un montón de electricistas, Lizzy. Te No, pero equivocaste ahí, ¿eh? eso es lo que te digo, profe. No hay más mando medio. Los chicos terminan el colegio y creen que van a ser ejecutivos de cuenta, que van a salir y van a ser gerentes de una empresa. Pero me parece buenísimo lo que está haciendo y ojalá nosotros podamos implementar y ojalá haya más Entiendo. colegios técnicos por todos lados y que sea accesible también el colegio No, técnico, porque convengamos que no es nada accesible tampoco. total. Sí, y te cuento que se está trabajando para que sean menos horas, para que sea más operativo, digamos, ¿verdad? Está ahí pero que tenga también un plan común, ¿verdad? Está al costado para que aquel que quiera estudiar pueda seguir estudiando y aquel que tenga que trabajar, ¿verdad? Y de allí pueda estudiar, ¿verdad? Así que estamos trabajando, Lizzy. Hay lindas novedades, le voy a contar ahora cuando nos encontremos, ¿ok? Bueno, pero convengamos, ¿verdad? Síntesis matemática financiera, al final de su matemática, él va a tener que hacer la matemática básica y va a poder manejar su finanza y hasta una empresa. Imagínate, digamos, con una sola materia. Así que a eso apunta. La segunda materia es lectura. Por eso también que yo quiero implementar eso con ustedes. Y dice que en lectura ellos solamente le van a exigir que lean una página de un libro, pero todos los días. Una página que ellos elijan. Abrir, lee, ¿verdad? ¿Está? Y que vayas, pensando, ¿verdad? Está cierto, filosofando, debatiendo, buscando lo que es verbo, está más o menos ese sistema, así que más por competencias, digamos, ¿está? Y, ¿verdad? En un punto dado dice que cuando ellos tengan 12 años, en vez de leer, ¿verdad? ¿Está cierto? La página de un libro, ellos van a estar acostumbrados a leer un libro por semana. Entonces, si tienen alguna curiosidad, ¿verdad? O algún imprevisto o algo que realmente tengan que hacer, ellos tranquilamente estén acostumbrados a leer para poder, ¿está? Desarrollar cualquier trabajo. Imagínense, entonces la primera es matemáticas, la segunda es lectura. Así, en síntesis literatura, ¿verdad? La tercera materia que piensan enfatizar, ¿verdad? Es la parte de educación cívica, ¿verdad? En síntesis, todo lo que es normas, reglamentos para la convivencia, ¿verdad? Está todo lo que son nuestras... Pues nosotros realmente estamos acostumbrados a exigir nuestros derechos, pero nuestros derechos siempre están ligados con obligaciones, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Asimismo pasa en la parte de seguridad y salud ocupacional. Existen derechos bien definidos desde la Constitución, Código Laboral, Decreto 14.390, ¿verdad? Pero estrechamente ligado con los deberes que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? ¿Cierto? Ese es un punto que tenemos que darnos cuenta y tenemos que empezar a ser responsables, digamos, ¿está? Bueno. Siguiente punto, una vez que se ve ese punto, la cuarta materia es informática, ¿verdad? Nosotros que manejamos poco informática, que no somos de la era de los millennials ni de todos ustedes, ¿verdad? Nos cuesta un Perú, decir pero aprendimos, ¿verdad? A mazo, pero aprendimos, ¿verdad? Estamos entendiendo. Entonces, ese es otro punto que sí, ¿qué tal, Maricruz? Sí, uno recién está, no hay problema, está. Bienvenida, Maricruz. Gracias por el mensaje. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que sin el manejo entre informática, redes sociales, ¿verdad? Marketing digital, estamos ahora bastante alejados digamos, de la tendencia digital. Bueno, magnífico. Entonces, esa es la cuarta materia. Y la quinta materia, ellos buscan que sus chicos, al terminar los 12 años de este plan experimental, no sé cuándo se pone en vigencia, pero está bien avanzado por lo que he visto, van a tener 5 idiomas. ¿Y cuáles eran estos idiomas, verdad? Una latina, en síntesis español, inglés,
chino mandarín, que es una potencia ahora, ¿verdad? ¿Qué más era la otra? Alemán y el otro no me acuerdo, pero por lo menos 5 idiomas. Estamos dentro de estos 5 idiomas, no solamente es el idioma, sino la cultura. Ellos están preparando ciudadanos de qué? Ciudadanos del mundo, señores. ¿Está? Y nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que nosotros no nos podemos quedar atrás, ¿ok? Y sí, cierto es, se está buscando, se está tratando, si ustedes se están fijando, se está trabajando ahora en lo que es educación, ¿verdad? Por lo menos los programas. Esperemos que vayamos a buen puerto, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decirles con todo esto, que nosotros dependemos muchísimo de nuestra lectura, ¿está? Más todavía en esta área. ¿Están entendiendo? Porque nosotros lo que vamos a manejar es la seguridad de personas, ¿verdad? Que tienen que irse a su casa después con sus familias y su seguridad va a estar en nuestras manos, ¿está? Ya para ello nosotros tenemos que leer todo lo que es protocolo, todo lo que es buenas prácticas, todo lo que es ordenanza, todo lo que es decretos, todo lo que es leyes para ese trabajo que va a realizar la persona que está con ustedes, ¿verdad? Imagínense una empresa de repente, alguien estaba en la municipalidad, ¿se acuerdan? Ustedes, señores, que tienen 8,000 funcionarios, ¿está? Y encima el área de ustedes está recién comenzando, ¿verdad? Pero es todo un desafío, por lo menos tienen mucho que hacer, ¿ok? Bueno, entendimos, por eso esa tarea, señores. Quiero que me investiguen cómo está el tema en nuestro país, cómo está a nivel mundial, y eran 4 aristas. Y eso era solo filosofar. Eso significa que 2 minutos en la siguiente clase me van a explicar lo que encontraron, lo que leyeron, ¿está? De dónde se informaron, etcétera, ¿verdad? Que era seguridad, higiene, medicina y psicología laboral, ¿verdad? 2 ítems que ya vimos, 2 ítems bien escondiditos todavía en nuestro país, pero que en el mundo ya está haciendo esta presencia. ¿Ok? ¿Entendimos entonces? Bueno, magnífico. Pregunta de las clases anteriores, ¿ya quedó claro? Seguridad, evita accidentes. ¿Está? Higiene, ¿qué es lo que hace? Desde empezar a estudiar, ¿verdad? ¿Cierto? Después mide, después analiza y por último genera maneras de controlar, ¿verdad? Y ahí teníamos las diferentes clases o dijo ramas de la higiene laboral, ¿ok? Pero todos buscando qué cosa, disminuir o enfermedades, ¿verdad? Y en último caso también, al final, accidente, ¿verdad? Porque una sordera al final puede ser un accidente, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. Hoy comenzamos, ustedes vieron, hoy vamos a ver un punto muy importante, ¿verdad? Está. Y en la siguiente ya vamos a ver con las normativas vigentes. Ese material no les pasé, pero les pasaré, ¿verdad? Está, bueno, realmente veremos en la siguiente clase. Bueno, muy bien. Entonces, el material para hoy es equipos de protección personal. Ah, Lili, tengo que compartir, ¿verdad? Pequeño detalle. Voy a compartir pantalla. Compartir. ¿Se nota? Sí, ¿Están profe. viendo? Bueno, muy bien. Un punto importante, pero les cuento que el último punto en seguridad, y que si ustedes van a trabajar en esto, uno de los puntos que va a ser el más visible va a ser el control de esto dentro de las empresas, ¿verdad? ¿Está? Por lo tanto, tenemos que tener una idea, ¿verdad? De lo que es, para qué se usa, etc. Y si ustedes se fijan, este es un PDF. Alguien, se fijan un poquitito, alguien tiene su micrófono encendido. Bueno, gracias. Ahora ya se apagó. Entonces, dentro de estos equipos, nosotros tenemos 2 tipos de equipos de protección. No se olviden, en seguridad lo que nosotros siempre hacemos que es tratar de
eliminar, ¿verdad? Los riesgos. Segundo caso, se minimiza, ¿verdad? Y en el último caso es el uso de equipos de protección personal, ¿verdad? ¿Cierto? Para realizar un trabajo dentro de un cierto marco de seguridad, pero lo ideal siempre es eliminar. En caso que no podamos, entonces, tenemos dos tipos de protecciones, ¿verdad? Uno es el de protección personal, eso quiere decir individual, mi casco, mi antiparras, mi protector auditivo, mi zapatón, etcétera. Así que uno a la vez, ¿está? Y están también los equipos de protección colectivas, le decimos también nosotros. Ejemplo, en la parte eléctrica, ¿verdad? Un elemento de seguridad colectiva es el disyuntor diferencial residual, ¿verdad? Son los DPS, son las llaves termomagnéticas, ¿están entendiendo? Ahora mismo lo que nosotros estamos haciendo, capacitándonos y sabiendo todos los riesgos, ¿verdad? Eso también es protección colectiva. Cercar una zona de trabajo, eso es protección colectiva. Me explico, ¿verdad? En síntesis, uno es para una sola persona, ¿está? Y el otro es para un grupo de personas, ¿ok? Bueno, los equipos de protección personal tienen diferentes clasificaciones, ¿está? En síntesis, de acuerdo a lo que protege, porque a veces protegemos nuestro cráneo, los ojos y las caras, el oído, las vías respiratorias, los pies, cinturón de seguridad, hasta la ropa protectora en general, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de los EPP? Eso también vamos a ver rápidamente. Y las consideraciones generales, ¿está? Este ya es un material bastante interesante, son 30 paginitas que me gustaría que lean. Hoy vamos a ver nosotros rápidamente. En la siguiente ya vamos a repasar, pero vamos a repasar, señores, ya con lo que es normativa. ¿Dónde dice y qué es lo que yo tengo que realizar? No se olviden que estas normativas yo también ya les pasé, ¿verdad? 14.000, no sé si bajaron, y si es que no bajaron, no sé, profe Lili, para mí que ya le pasé estos decretos, ¿verdad? Si no, no hay drama. Está en el material de lectura también, ¿ok? Y ustedes pueden ir bajando de todas maneras. Muy bien, una pequeña introducción, ¿verdad? Dice que estos elementos están destinados a dar protección al trabajador frente a eventuales riesgos que pueden afectar tu integridad y el desarrollo de tus labores. Por eso que es importante que nosotros tengamos en cuenta que en seguridad, ¿cierto? Orden y limpieza es el primer punto. El segundo punto es usar las herramientas adecuadas. Cada trabajo tiene su herramienta adecuada. Hay que buscar, hay que leer, hay que investigar ejemplos, ¿verdad? Yo siempre me refería a la parte eléctrica, señores, porque es la que más manejo, ¿verdad? ¿Cierto? Nosotros tenemos estas pinzas, alicates, buscapolo, etcétera, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Justamente, aislación hasta 1000 voltios, porque desde el punto de vista de seguridad, debajo de 1000 voltios es baja tensión, de seguridad. La ANDE tiene, digamos, otra definición porque ellos manejan con varios niveles, ¿verdad? Pero en seguridad es hasta 1000 voltios. Encima de los 1000 voltios, para nosotros ya es alta tensión, ¿ok? Equipos, instrumentos de medición, etcétera, vienen hasta 1000 voltios. Y por eso es cuando yo uso una herramienta, díselo hasta 1000 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Y los muchachos a veces no tienen eso, entonces usan cualquier pinza y le ponen cinta aisladora. ¿Estamos? Suelen ver seguramente ese tipo de herramientas también. No es la adecuada. ¿Están entendiendo? Así que cada trabajo tiene su herramienta, ya bien definida, y tiene que ser idealmente esa herramienta. No innovar, nosotros somos muy innovadores, ¿cierto? Pero muchas veces eso nos genera muchísimos inconvenientes, ¿ok? Bueno, muy bien. Para nosotros no tenemos la ley 17.000, ¿verdad? Este es un texto español, ¿verdad? Pero es bien clarito, por eso elegí. La clasificación de los equipos de protección personal, dice, es importante enfatizar, ¿verdad?, que nosotros describimos de acuerdo a esta clasificación y adoptamos de acuerdo a esta clasificación. Ejemplo, primer punto, protección contra el cráneo, ¿verdad? En síntesis, los famosos cascos. Si ustedes se dan cuenta, estos cascos son de uso obligatorio en
cualquier lugar de trabajo. Así que ustedes cuando entran en una construcción ya tienen una señaléctica bien clara. En la siguiente también tenemos un pequeño video de eso. Está una señaléctica bien clara que se define exactamente por colores, formas, está lo que ya es prohibido, lo que es obligatorio, está. Entonces, protección contra cráneo es algo básico. Cuando nosotros entramos en una obra ya tenemos ahí, y justamente porque es obligatorio, normalmente es rectangular y los colores que utilizan es el blanco y el azul. ¿Verdad? Lo que es prohibido, igual que contramano y todo lo demás, ¿en qué color normalmente está? Redondo, y normalmente es blanco y rojo, ¿ok? Entonces eso ya nos tiene que llamar la atención a nosotros, normalmente es prohibido. Si es todo rojo, normalmente es señaléctica de ¿qué? De todo lo que es prevención contra incendio, en síntesis, donde están las vías, es más, todo lo que es canaletas o etcétera, para todo lo que es prevención contra incendio, normalmente es de color rojo. Estamos, entonces, esas definiciones nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber que sí o sí se usa en cualquier puesto de trabajo. Más aún si hay gente en cierto nivel trabajando, ¿verdad? Porque obviamente ustedes saben por física que cualquier elemento que venga de arriba tiene una fuerza aún mayor porque depende de la altura, ¿ok? Pero esto está bien definido también, que hay una clasificación, y eso es lo que vamos a ver ahora. Siguiente punto es protección de ojos y cara, protección de oídos, protección de las vías respiratorias, protección de manos y pies, ¿verdad? Está manos y brazos, quiero decir, y pies y piernas, cinturones de seguridad para trabajo en altura, que ese cinturón, señor, es un punto nada más, pero normalmente ese cinturón es para acomodarse, ¿está? Hoy en día se tienen más exigencias como línea de vida, arneses, etcétera. Y ver desde dónde nuestra legislación dice que es trabajo de altura, ¿está? ¿Cierto? Y de qué cuidados tengo que tener, pero también está bien definido en la 14.390. Y por último, la ropa. ¿Cuál es la ropa que tenemos que utilizar? Está normalmente para los trabajos, ¿verdad? Síntesis, nosotros en nuestra área normalmente no se recomienda usar nada nada de joyas, ¿verdad? ¿Está? Ya, si está cerca con máquinas, voy a decir, mecánicas, tampoco se usa ropa con que tenga detalles decorativos, etcétera, porque te puede producir atrapamiento, ¿verdad? Entonces, existen ropas de trabajo, ¿ok? Y esas ropas de trabajo normalmente ya fueron diseñados teniendo en cuenta el trabajo que se va a desarrollar, ¿verdad? Bueno, entonces, 8 ítems tenemos cortito el día de hoy, ¿verdad? Estamos. Protección contra caídas en altura, ¿verdad? Para la cabeza es justamente proteger el cráneo, ¿verdad? Y ahí están los cascos de seguridad, que son elementos que cubren totalmente el cráneo, protegiéndolo contra efectos de golpes o sustancias químicas que se derramen o de riesgos eléctricos, porque existen unos cascos muy interesantes, ¿verdad? Estos cascos realmente para baja tensión no viene, pero para alta tensión hay un casco que tiene un sensor, ¿verdad? ¿Ya? Y cuando él siente alta tensión, ya suena una sirena. Por supuesto, el costo de ese casco no es bien diferenciado. Estamos hablando de 1.400.000, 1.500.000, pero existe, ¿verdad? El que trabaja en el área eléctrica y trabaja con alta tensión, sería fabuloso contar con ese equipo. Pero imagínense también el costo, pero no se olviden que hay un dicho que dice, la vida no tiene precio, ¿verdad? O contra efectos térmicos. Entonces, eso justamente, contra esos, normalmente nosotros protegemos nuestro cráneo, ¿verdad? ¿Cómo se fabrica? ¿Verdad? Deben ser resistentes al agua, a solventes, a aceites, a fuego, ¿verdad? Tienen que ser malos conductores, por eso normalmente son de plástico, ¿verdad? De PVC, están endurecidos. ¿Por qué? Porque se usa también muchísimo en trabajos eléctricos, excepto aquellos cascos especiales detallados más adelante. Entre los materiales de fabricación tenemos plásticos, ¿verdad? Moldeados a altas presiones, ¿verdad? Fibras de vidrio, aleación de aluminio, materiales plásticos de alta resistencia, y otra vez tenemos que ver que esos tienen su parte constituyente. En síntesis, los cascos se dividen otra vez de acuerdo a la actividad. Normalmente también se dividen por colores, ¿verdad? Ustedes se darán perfectamente cuenta que hay diferentes colores de casco y
es más o menos para manejar también el área en que se maneja. ¿Está? Vamos a ir mirando eso. Internamente tiene una suspensión, ¿verdad? ¿Ok? Y externamente es la carcasa, la parte externa, el plástico, ¿verdad? La suspensión es muy importante porque ahí justamente es la que se sujeta al cráneo y normalmente es la que le da, digamos, una cierta diferencia que en caso de que caiga, más o menos se comporte como un amortiguador, ¿verdad? Entonces dice acá justamente, esta suspensión se encuentra integrada con correas de distintos materiales, cuya parte alta se denomina corona y la correa que rodea la cabeza se denomina tafilete, ¿verdad? Y justamente lo que pasa es que si hay una caída, queda retenida una parte, ¿verdad? ¿Está cierto? Sin llegar a la cabeza, gracias a toda esta parte interna que sujeta una carcasa, ¿ok? Que esta es la carcasa externa. Por eso es importante fijarse, ¿ok? Porque mismo para los motociclistas, ¿verdad? Es importante saber la calidad de sus cascos, ¿verdad? Porque de repente ustedes van a encontrar cascos de son extremadamente baratos, ¿verdad? ¿Cierto? Y otros que tienen otro costo diferenciado. Y es justamente lo que nosotros tenemos que empezar a ver si está homologado, si está certificado, cosas que acá no se controlan mucho, ¿verdad? Y para nosotros es importante tener en cuenta esos detalles. ¿Por qué? Porque si está homologado y certificado, quiere decir que pasó por pruebas, ¿está? Y realmente son elementos de protección, porque de repente, medio que para la foto, como se dice, ¿verdad? No nos sirve a nosotros en nuestra área, ¿ok? La clasificación de los cascos, ¿verdad? Dice, los cascos se clasifican en 4 clases. Los A son los cascos que dan protección contra impactos, lluvia, llamas, salpicaduras de sustancias ígneas en síntesis caliente y soportan luego del ensayo de resistencia al impacto una tensión entre 15.000 voltios con una fuga máxima de 8 miliamperes y una tensión de hasta 20.000 voltios sin que se produzca la ruptura del dieléctrico, ¿verdad? La ruptura del dieléctrico es donde él empieza a conducir. Y B son los cascos, obviamente imagínense el precio de este casco tipo A, ¿verdad? ¿Está? Tipo B son los cascos que dan protección contra impactos, lluvias, llamas, salpicaduras de sustancias ígneas, pero una tensión de ensayo de 2200 con una fuga máxima de 3 miliamperes. En síntesis, esto es para lo que es baja tensión. Y los cascos C, ¿verdad? Impacto contra lluvias, llamas, salpicaduras de sustancias, pero no se les impone exigencia referente a condiciones dieléctricas. Entonces, eso no se utiliza en la parte eléctrica. Me explico, ¿verdad? En síntesis, puede ser, por ejemplo, para la parte de albañilería, puede ser para la parte de qué, para la parte de jardinería, etcétera, ¿verdad? Hasta que usted dice, ah, no, pero claro que tienen que usar, ¿verdad? Porque de repente hay desnivel, ¿verdad? O hay altura, cae algo de arriba, ¿verdad? Es un elemento de protección que tenemos que ir aprendiendo a usar. ¿Es molestoso? Sí, es molestoso, ¿verdad? Pero puede ser, ¿qué cosa? Puede ser lo que nos salve en caso de alguna caída de algún elemento que por más que sea pequeño, a medida que haya altura, ella va a venir con más fuerza y puede perforar. ¿Está? Y los cascos tipo D son los cascos que dan solo protección contra impactos reducidos sin exigencia de otra índole. ¿Está? Y esta clase de casco se refiere de preferencia a los metálicos. Esta en síntesis es para trabajos manuales o mecánicos. El casco se puede complementar con otros elementos, como por ejemplo los protectores auditivos o los protectores faciales, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, otros le colocan normalmente a aquellos que tienen que hacer trabajo nocturno, ¿verdad? Donde ya no tableros eléctricos, donde normalmente uno va en caso de que haya una anomalía, y si hay una anomalía justamente no hay luz, entonces tienen ¿qué cosa? Tienen las luminarias adosadas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, uno le puede ir agregando todo esto. Pero ojo, nosotros tenemos que ver también que tenemos que inspeccionar y mantener, ¿verdad? Está tiempo de vida útil, hay que ver si el fabricante trae, si no, con los cuidados referidos, ¿verdad? Si limpieza, no golpes, etcétera, revisión antes de usar, ¿ya? Entonces, periódicamente debemos comprobar el estado y el funcionamiento de todas estas partes.
Se verifica el estado de la suspensión, las uniones, y se reemplaza si es que hay dudas sobre ello. En síntesis, si es que voy a ver que se perforó algo por el estilo, entonces, obviamente, si se perforó ya estamos con, digamos, con algo más débil que sería ideal que estemos cambiando. Las partes sucias, por ejemplo, con pintura, con aceite, grasas u otros materiales, se deben limpiar con paño húmedo, con algún diluyente, en la brevedad posible, de modo que no produzcan deterioros en las condiciones físicas, ¿verdad? O sea, eso es lo referente al casco. Obligatorio, sí, de uso obligatorio en todo lo que es construcción, electricidad, etcétera, ¿verdad? ¿Está? Ya, jardinero, hasta allí, porque número uno, por el calor lo que se tiene, y si hay gente trabajando a un cierto desnivel donde se le puede caer algo, entonces también es obligatorio. Entonces, esos son los puntos que ustedes tienen que ir estudiando. Si el personal que está bajo su supervisión está, ¿cierto? Hay necesidad que use casco o que no use casco, ¿verdad? Y si hay necesidad, ¿qué tipo de casco va a ser? ¿El A, el B, el C o el D? ¿Ok? ¿Ya? Con un tipo B es lo más convencional porque el tipo A es normalmente para tensiones elevadas, entonces el costo es diferente. O el caso especial justamente que le dije de aquellos cascos que además tienen un detector de tensión, ¿verdad? Que también es muy utilizado para la parte de alta tensión. ¿Ok? Muy bien. Protección de ojos y cara, ¿verdad? ¿Está? Obviamente muy utilizado si es que tenemos en cuenta la parte de seguridad, porque por el costo no es que es muy utilizado. Sería fantástico que sea muy utilizado. Mil disculpas. Bueno, ítem 2, protección de ojos y cara. ¿Por qué les parece? Ahí quiero escuchar. No se peleen, no, si no voy a tener que decir nombres. ¿Por qué les parece? ¿Dónde debe utilizar protección de ojos y cara? ¿Para qué? ¿Qué tipo de trabajos? ¿En qué tipo de trabajo se recomienda? Y nosotros, por ejemplo, usamos para soldadura, en algunos cortes, usamos también para las perforaciones. Distintos tipos de gafas usamos. Sí, exacto. Distintos tipos de gafas. Háblame un poco de las gafas, de los distintos tipos que ustedes usan, Rodrigo. Usamos unas gafas, las normales, para trabajo, que son de perforaciones y todo eso. Después tenemos unas gafas para soldadura con autógenas, que es tipo UV, creo que es de mayor protección UV. Ya. O sea, esos dos tipos de gafas usamos. Ok. Perfecto. ¿Y por qué les parece, verdad? El resto, algunos de los compañeros, ¿por qué les parece que tenemos que usar gafas cuando estamos soldando? O cuando hacemos algún corte. Por el daño que causa, profe. ¿Y qué tipo de daño causa? La vista. A la vista. ¿Alguien ya le vio a alguien que soldó sin protección ocular? A nadie. ¿No le vieron? Se le queda el ojo rojo, mi hija. Está al rojo vivo se queda, ¿verdad? Algunos pueden llegar hasta perder la visión si es que joden con eso. ¿Está? Es decir, que sí o sí hay que... obviamente si Pasa tenemos... también que los trabajadores mismos no el tiempo de quieren exposición, utilizarlo. ¿verdad? Así mismo es, pero justamente ese es parte de nuestro trabajo que están entendiendo. Nosotros tenemos que concienciarles de por qué ellos tienen que utilizar. Así que imponerles es bastante, realmente el código laboral nos da a nosotros la opción de imponer porque es causal de despido. De aquí a poco nosotros entramos en la parte laboral, así decir, en la parte del marco legal, y tenemos que manejar muy bien eso. Y es causal de despido, lastimosamente, ¿verdad? ¿Está cierto? ¿Ya? Porque si algo le pasa, y si ustedes son los encargados de seguridad y salud ocupacional, quienes van a tener problemas son ustedes, ¿está? Entonces ustedes tienen que
constantemente controlar eso, no quiero usar, magnífico, está, ya le hacen firmar, estamos, pero igual si algo le pasa, igual va a ser problema de ustedes. Así es que es mejor que use, que aprenda a usar, y es tan complicado, señores, está, hacerle entender a alguien que no quiere entender, ¿verdad? Por eso nosotros dijimos, ¿se acuerdan? Que los accidentes podían ser de dos tipos, o por condiciones inseguras o por actos inseguros, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Actos inseguros, ¿verdad? Es yo, el propio profesional, estoy haciendo o realizando una mala praxis, y por eso puedo llegar a tener un accidente laboral, ¿está? Y ese es un porcentaje altísimo, más del 90%, no, estamos hablando de estadísticas que hablan del 95%, ¿está? Y el siguiente es condiciones inseguras. Dentro de esas condiciones, esos son los factores exógenos que yo no manejo, el tiempo, la ergonomía, ¿están entendiendo? Así que eso yo no manejo, pero la parte que yo manejo, la única manera es comenzar el trabajo de concienciación. Por eso que en todas las empresas nos dan una pequeña charla, especialmente la gente de seguridad, de por lo menos 5 minutos. Va trabajando tus habilidades blandas, le decimos nosotros ahora. Y ese justamente era otro de los puntos, ¿verdad?, de lo que estuvimos hablando, del plan piloto de Japón, que ellos lo que buscan es habilidades blandas. Y les cuento, ¿qué es lo que es habilidades blandas, verdad? Les cuento que acá mismo, en nuestro país, la gente de las facultades, ¿verdad? Porque les conté que estoy trabajando en el proyecto de los programas, ¿verdad? De educación. La gente de la facultad dice, señores, ¿verdad? Ya su producto últimamente me viene medio falladito, ¿verdad? ¿Está? ¿Cierto? Lee, a veces no entiende lo que lee, ¿verdad? ¿Está? Suma, resta, ¿verdad? ¿Cierto? Pero lo peor, las habilidades blandas me está complicando, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Ustedes me mandan por lo menos que lea, me dice, ¿verdad? Está, que lea, que entienda, que sume y reste. El resto, si es que tiene habilidades blandas, déjanos a nosotros. ¿Qué quiere decir eso, habilidades blandas? Quiere decir lo que vos no estudias, ¿está? ¿Qué significa, por ejemplo? La honestidad, la puntualidad, la lealtad, la responsabilidad. ¿Están entendiendo? Eso que aparentemente nos suma, ¿verdad? Hoy en día ya no es más tanto ese acto con P, sino ese acto con C, que tiene actitud para el trabajo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ahí es un punto fundamental. Es difícil, sí, es difícil. Vos tenés que trabajar su parte blanda, ¿está? ¿Ya? ¿Qué tal si te colocas? Hay gente que te espera en tu casa, ¿está? Si algo te pasa, ¿verdad? Nosotros saben cómo conseguimos con mi abuela y con mi mamá. Mi abuela tiene 98 años, ¿verdad? ¿Está? Solía ser obediente, pero con este tema de la vacuna se degeneró tanto el tema al principio que uno no sabía, ¿verdad? Y había tantas tendencias antivacunas que a lo mejor tendrán razón, no tendrán razón, ¿verdad? Está cierto, pero si yo no creo en mi estado, ¿quién voy a creer? ¿Qué significa? Si mi ministro de salud dice que me tengo que vacunar y que eso es bueno para mi salud, ¿verdad? ¿Cierto? No sé cómo te explico, ¿verdad? ¿Está? Y en el caso luego fue bastante complicado, sigue siendo complicado de paso, ¿verdad? Dijimos, mamita dorada, está bien, respeto tu decisión, ¿verdad? Respeto, pero no comparto. ¿Y por qué? Me dice, ¿verdad? En mi cuerpo, en mi vida, famoso, ¿verdad? Y por lo siguiente, si vos te enfermas, está por tu decisión, ¿verdad? ¿Cierto? No es por tu decisión porque no te vacunas, ¿verdad? Pero por decisión propia o no te vacunas, ¿verdad? El contagio puede ser en cualquier momento, sí, pero yo no salgo, bueno, no importa, ¿verdad? Te enfermas, en síntesis, ¿verdad? Y le contagias a otra persona. Ejemplo, abuela, que ya es de mucha edad. O ejemplo, tu nieta, que tiene su bisnieta, si quieres, ¿verdad? Que tiene 1 año, le dije, ¿verdad? Te vas a sentir muy, muy culpable. Y por ese lado conseguir que se vacunen. ¿Están entendiendo? Así que una persona grande ya decide lo que quiere hacer o no, ¿verdad? ¿Está? Y es más
fácil conseguir, ¿verdad? Apelando a su buen sentido que tratando de imponer. ¿Verdad? ¿Están entendiendo? Así que eso es algo que vamos a tener que trabajar lentamente porque es cierto. No quieren usar zapatón, ¿verdad? Es caliente, no quieren usar casco. Está, así que es muy complicada la tarea que van a tener ustedes. ¿Ok? Pero lo primero que le van a mandar a controlar, ¿verdad? Esta persona tiene equipo de protección personal y van a ir a mirar y el 50% sí. Y es que tienen suerte va a tener y el resto no. ¿Está? Y ustedes van a ir a decirle, le van a cantar todo lo del código laboral, todo lo que vos querés, y muchos de ellos te van a decir, y suspender, entonces te van a decir. ¿Estás entendiendo? Entonces, antes de comenzar esa jornada, ustedes tienen que realizar una pequeña charla de concienciación, siempre apelando a la buena voluntad y a su familia. ¿Ok? Porque a la empresa, al pedo, ¿verdad? ¿Cierto? El que definió ya que no quiere, no quiere. Y ahí justamente tenemos los 3 puntos. El que no puede, ¿verdad? Porque no tiene. El que no puede porque no sabe. Y el otro, el que no quiere luego. Sabe, tiene, pero no quiere. Y ese es el caso más difícil. Mucho trabajo les va a llevar. ¿Ok? ¿Entendimos? Entonces, siempre es apelar a la conciencia de nuestros colaboradores. Una consulta, profe. Bueno, muy bien, así como eso. Sí. Quiero hacer una consulta. ¿Hay Sí. algún modelo, algún formato oficial de planillas justamente para controlar, elevar informes de todo eso que usted está explicando? Como para que nosotros podamos... Vos tenés que armar tu planilla, vos tenés que armar tu checklist, porque vos tenés que hacer primero tu evaluación de riesgos, ¿verdad? Una vez que vos hagas tu evaluación de riesgos, entonces de allí vas a definir los equipos de protección personal que tiene que usar el funcionario, ¿verdad? ¿Ya? Ejemplo, por eso estamos viendo todas las protecciones. Ahí vas a definir, bueno, es jardinero, ¿ya? Necesita un casco. Depende, ¿está? Como hay de repente árboles, puede caer un mango, etcétera, sería bueno, ¿verdad? ¿Qué tipo? Clase A, no hace falta. ¿Estás entendiendo? No sé quién fue la que me preguntó, ¿verdad? ¿Está? Ya, entonces, no hay. ¿Qué tal, Lizzy? ¿Cómo te va? Vos eras de San Bernardino y eras bombera, ¿verdad? No, profe, yo soy de la Municipalidad de Asunción. Lizzy, discúlpame, no sé quién era nuestra bombera de... Bueno, sí, así mismo. Vos vas a tener que definir eso y para eso tenés que hacer una evaluación de riesgo. Lizzy, encima el área en tu institución está en pañales, nena, ¿verdad? Y son 8.000 funcionarios, así es que si vos querés, es el lugar ideal para comenzar a hacerte de armas, ¿ok? Pero Sí, viene profe. después de una evaluación de riesgo. Ahí recién vas a saber los equipos de protección que vas a utilizar, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Y en algunos casos es bastante estudiado y delicado. Ejemplo para nosotros en el área eléctrica, y esto no, digamos, no se estila en todas las empresas, porque depende del marco regulatorio que uno implemente en la empresa, ¿verdad? De repente hay empresas muy desarrolladas en la parte de seguridad, pero porque comercializan o porque es una multinacional o porque en los puertos, por ejemplo, transportan internacionalmente, entonces, ¿verdad? No es lo que cumplen la 14.390, ¿está? Sino cumplen la NFPA, ¿verdad? O si no, sí que alguna OSHA, eso depende. Por eso que la señorita que me preguntó, tenemos que ver otra vez, ¿verdad? Además de tu evaluación de riesgo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuál es la referencia normativa que se aplica en esa instalación? ¿Verdad? En ese recinto laboral. Allí recién vas a poder definir. ¿Por qué te hablo de esto? Porque, por ejemplo, en una empresa nos tocó, ¿verdad? Realizar un estudio. Realmente no fui yo la que hice el estudio, yo ya hice la capacitación nomás, ¿verdad? De cuál era la distancia que tenía que estar alejada la persona para poder abrir el tablero, ¿está? ¿Cierto? Y cuál era el equipo de protección, está teniendo en cuenta un punto, ¿verdad? Pues nosotros tenemos muchos peligros, entre ellos tenemos corto, sobrecarga, ¿verdad? Y ese era, ¿verdad? Que te iba a decir, no, se me fue.
arco eléctrico, ¿verdad? Y eso era toda una ciencia. Eran unos programas informáticos, ¿verdad? Y se llevó muchísimo tiempo, ¿verdad? ¿Cierto? Y de ahí se definía el tablero 1, ¿está? Tiene que, tal es la distancia y este tipo de equipo de protección puedes usar, ¿verdad? Pero esos son casos muy especiales, Luis, ¿verdad? ¿Ok? Acá, si es que cumplimos la 14.390, luego ya estamos demasiado bien, pero ahí ya te digo ya, tenés que evaluar tu riesgo y tenés que ver el marco referencial que se utiliza en la empresa que vos estás prestando servicio para poder definir cuál va a ser el equipo de protección. ¿Quedó claro? Muy claro, profe. Sí, profe. Genial. Bueno, muy bien. Genial, genial. Entonces, protección de ojos y caras, como dijo Rodrigo, es fundamental porque, primer punto, dice, gran variedad, forma y calidad de estos elementos de protección, diversidad de las condiciones de trabajo, los peligros existentes para los ojos de acuerdo al tipo de protección que debe proporcionar. Los anteojos, ¿verdad? O antiparras también se le dice, se clasifican en 3 grandes grupos. Protección contra proyección de partículas. El caso que dijo Rodrigo, corte, ¿verdad? Está. Corte metálico, por ejemplo. ¿Cierto? Ya ahí es mucho más peligroso porque podemos tener, ¿qué cosas? Se dispersan, ¿qué cosas? Componentes metálicos bien pequeñitos, en el caso del arco eléctrico también, ¿verdad? Hay una explosión y se disemina, ¿qué cosas? Partículas metálicas otra vez. Entonces, ese es un punto. Contraproyección de partículas para trabajos manuales como cincelar, ¿verdad? O otras operaciones con herramientas de mano. Se utilizan anteojos sin protección lateral, pero, ¿verdad? En síntesis, ven, digamos, no sé si nota mi cursor, ¿verdad? Pero acá en el costado tiene otra vez una pequeña protección, que esa es la protección lateral que le dice, ¿verdad? Entonces, si yo tengo miedo de que haya proyección de partículas, entonces sería bueno que tenga también esta protección lateral, ¿verdad? Pero cuando se necesita dar a los ojos una protección contra partículas que saltan en cualquier dirección, se debe recurrir a anteojos con anteojeras, otra vez, ¿verdad? Protecciones y, como ustedes ven, por ejemplo, para la soldadura, ¿verdad? Ya, bueno, muy bien. Siguiente tipo. Existen también anteojos de una sola pieza que tienen la ventaja de proporcionar un ángulo visual más amplio que los anteojos tradicionales y se confeccionan obviamente de otros materiales. De repente tenemos también los que están protegen contra líquidos, humos, vapores y gases, pero estos son entonces con cierre hermético para los ojos, evitando así el contacto o cualquier líquido o cualquier humo o gas o vapor. Los materiales son diversos y se caracterizan porque sus bordes van en contacto directo con la piel y le dan la hermeticidad necesaria. Y tiene un inconveniente, la falta de ventilación, y entonces es bastante fácil empañarse, ¿verdad? Ese es un problema que cuando empezamos a usar el tapaboca con los anteojos también teníamos, ¿verdad? Y una vez que se empañan, entonces dificultan la visibilidad y se vuelve otra vez complicado. Tenemos los anteojos contra radiaciones, ¿verdad? Se producen radiaciones que son perjudiciales para la vista. Está la gente que utiliza rayos X, ¿verdad? Están los médicos. Es un área de la medicina, ¿verdad? Están los que hacen estudios específicos, ¿verdad? Estas radiaciones son principalmente las infrarrojas, las ultravioletas, que se generan en casi todos los cuerpos incandescentes. Para proteger la vista de radiaciones dañinas se usan lentes de composición y colores especiales que absorben en diversas proporciones estas radiaciones. La composición y la intensidad de los colores dependen de la operación en que se van a emplear y la cantidad de radiaciones que se produzcan. ¿Está? Un punto importante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos decir que nosotros tenemos que ver. Así como dijimos, Lizzy, cuando vamos a elegir protección personal, entonces lo que se hace es la evaluación del riesgo. El trabajador labora o trabaja en tal puesto de trabajo. Su trabajo es tal, está cierto, y los riesgos inherentes a ese trabajo son tales, ¿verdad? ¿Ya? Y de acuerdo a eso, ¿verdad? Y a la normativa que aplica en ese puesto de trabajo, entonces yo voy definiendo qué es lo que él tiene que usar. Ejemplo, ¿verdad?
Si va a cortar, ¿verdad? ¿Cierto? Y tiene, digamos, partículas metálicas, entonces no puede ser un anteojo sencillo, ¿verdad? Sería bueno que también tenga toda la protección para poder desarrollar su trabajo tranquilamente. ¿Ok? Siguiente punto, protección de ojos y o facial, dice. Esto es cuando tenemos otra vez máscaras con lentes, ejemplo, la del soldador, ¿verdad? Estos elementos protegen el rostro y los ojos. Y están formados de una máscara provisto para filtrar los rayos ultravioletas. Por eso que es tan importante en soldadura, porque justamente por eso es que daña muchísimo los ojos, ¿verdad? Y nosotros tenemos, ¿verdad? Yo legalmente estuve muchos años en un colegio técnico, ¿verdad? Y les cuento justamente con propiedad que ellos se emocionan de repente, llevan trabajo en su casa, ¿verdad? Y si consiguen algún taller para ir a soldar, se van a soldar, ¿verdad? Y de repente te vienen chicos con el ojo todo rojo, ¿verdad? Y coste que estuvieron 1 o 2 horas, ¿verdad? Eso ya depende otra vez del tiempo de exposición, ¿verdad? Y de la sensibilidad que uno tiene. Hay algunos, por ejemplo, que su piel no es tan sensible, ¿verdad? ¿Está cierto? Y algunas sustancias no le hacen daño, pero hay otras que son más sensibles. Por eso es que se hace ese test admisional, y aparte del test admisional, ¿verdad? Uno se tiene que hacer periódicamente estos estudios, ¿verdad? Protectores faciales, estos equipos permiten la protección contra proyección de partículas u otros cuerpos extraños. Se puede usar plástico transparente o cristal templado o pantalla de reja metálica. Y el tercer ítem es la protección del oído, ¿verdad? Y los protectores de oído son elementos destinados a proteger el sistema auditivo de los trabajadores cuando se encuentran expuestos en su trabajo. Y dice, no me molesta eso, ¿verdad? Pero señores, ese es como la carpa verde, el green card que tanto quieren los latinos, ¿verdad? En Estados Unidos, ese es indispensable. ¿Para qué? Para trabajar en los buenos puestos de trabajo, porque sí o sí se hacen estos estudios básicos, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar ese detalle, ¿verdad? Entonces dice, cuando se encuentre expuesto en su trabajo a niveles de ruidos que exceden los límites, ya vimos cuál era el límite, ¿se acuerdan? En la clase anterior ya miramos. ¿Se acuerdan? 85 decibeles. Excelente, 85 decibeles, ¿está? Entonces, por debajo de eso y hasta ese límite, no hay problema. Y eso es justamente de acuerdo a una legislación vigente. Los niveles de ruido en la industria son cada vez mayores y los protectores auditivos evitan pérdidas de audición, ¿verdad? Y tenemos los protectores convencionales, ¿verdad? ¿Cierto? Y después están los tipos copas, ¿verdad? Que son más prácticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos tapones, ¿verdad? Funcionan, pero ayudan. Pero si el nivel de ruido es muy elevado, ¿verdad? Sería bueno usar ambos, si es posible, porque estos fácilmente salen, ¿verdad? ¿Está cierto? Ya no cubren en un 100%, ¿verdad? Pero ayudan, ¿ok? Dice acá, los tapones y orejeras son los equipos de protección personal utilizados para evitar los daños que pueden provocar el ruido industrial, ¿verdad? Los tapones son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y permanecen en posición sin ningún dispositivo especial de sujeción. Hay de diferentes materiales, formas y tamaños. Y lo que permite seleccionarlos de acuerdo al riesgo y a las características de las personas. Y obviamente además está decir que es un elemento personal. ¿Por qué? Porque el oído es bastante delicado, ¿verdad? Y es ideal no compartir estos componentes, al igual que no es muy recomendable también compartir los auriculares, porque de repente también en el oído podemos tener ciertas infecciones, ¿ok? Así es que este es un elemento personal y particular, ¿ok? Las orejeras son elementos de forma semiesférica, ¿verdad? Yo legalmente cuando hay mucho ruido utilizo los dos, ¿ok? Para asegurarme, ¿está? Porque tengo el oído bastante sensible. Lo único que funciona bien, como yo le digo, ¿verdad? A veces es cuando hay mucho ruido, el oído, ¿está? Entonces no sé cómo les explico, es buenísimo que aseguremos. Son elementos de forma semiesférica, rellenos con absorbente de ruido, material poroso, para asegurar una adaptación cómoda
y firme alrededor del oído están provistos de un borde hermético confeccionado con una delgada membrana sintética llena de aire, o de un líquido de alta fricción interna, glicerina, aceite mineral, y se sostiene con una banda de sujeción alrededor de la cabeza a la que ejerce presión sobre los oídos y, por lo tanto, permite un buen ajuste. Comparativamente con la protección que otorgan los tapones, las orejeras tienen una mayor eficiencia en la filtración de ruido industrial. ¿Ok? Pero como todo componente necesita de inspección y mantenimiento preventivo. Y ahí cuando hablamos de mantenimiento tenemos que definir bien que el mantenimiento tiene 3 clasificaciones. Está el mantenimiento correctivo, es decir, que se descompuso y hay cambio, no es lo ideal llegar a eso. Está el mantenimiento preventivo, yo estoy controlando constantemente para poder cambiar, y está el predictivo, normalmente por estadística me dura 2 o 3 años, ¿verdad? ¿Está cierto? Entonces ya tengo más o menos una estadística de cuándo cambiar, ¿ok? Y obviamente a nivel industrial es un poco más complejo, ¿verdad? Pero más o menos es la misma tesitura. Algo no funciona, le llamas y te cambia, bueno, ese es correctivo. Preventivo es lo que nosotros hacemos en nuestros autos, que sabemos que cada 5.000 kilómetros nuestra moto, ¿verdad? ¿Cierto? Tenemos que hacer un mantenimiento, ¿ok? Ese es un mantenimiento preventivo, ¿verdad? Y predictivo sí que va más allá, se utiliza otros equipos, por ejemplo, en nuestra parte eléctrica, es utilizar cámaras termográficas, etcétera, ¿verdad? ¿Cierto? Ya nivel de ruido, vibraciones, etcétera, para ir prediciendo, ¿verdad? Por medio de estadísticas, más estas mediciones, la vida útil de nuestros equipos, ¿ok? Bueno, siguiente punto, bueno, que ya vimos, entonces vimos primero cascos, después vimos protección para ojos y cara, ¿verdad? Ahora estamos viendo protección auditiva, ¿ya? Y vamos al cuarto ítem, que es la protección de las vías respiratorias. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? Ninguna, profe. Todo bien, claro. profe. Genial, continuemos entonces. Protección de las vías respiratorias. Los protectores de las vías respiratorias son elementos destinados a proteger a los trabajadores contra la contaminación del aire que respiran, con ocasión de la realización de su trabajo. La contaminación del ambiente de trabajo puede estar representada por partículas dispersas o por gases o por vapores mezclados en el aire. Y obviamente hay una deficiencia en el oxígeno, ¿verdad? Bueno, los protectores respiratorios utilizados varían de acuerdo al tipo de contaminación del ambiente. Un segundito voy a definir algo. En mi cartera o por ahí está, pero recién hoy usé. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias. Los protectores respiratorios varían de acuerdo al tipo de contaminante y la concentración del agente contaminante. Obviamente, este ya es un estudio específico, ¿verdad? Ya, para poder definir. Ejemplo, un lugar donde estás trabajando con mucho polvo, un lugar donde vos estás aspirando alguna sustancia o hay sustancias químicas. Entonces, obviamente tenés que protegerte en caso que entres en algún lugar, ¿verdad? Entonces, en relación a la fuente de abastecimiento de aire, estos equipos se pueden clasificar en respirador purificador de aire, respirador con suministro de aire y algo denominado respirador autónomo. ¿Verdad? ¿A qué se refiere esto? Primer punto, los purificadores de aire. Tienen como función impedir que los agentes contaminantes ingresen. Por eso ustedes ven este gráfico, ¿verdad? ¿Es cierto? Y ustedes ven que tiene filtros, ¿ok? Y pueden cubrir totalmente la cara del trabajador o solo la nariz y la boca. Y existen 2 tipos. Respirador con filtros para partículas que protegen contra cualquier tipo de materia particulada, ¿ya? Que pueden ser polvo, pueden ser nieblas. ¿Se acuerdan que dijimos que esto solamente difería en qué? En el tamaño, pero estamos hablando de tamaños microscópicos, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Así que pequeños. Del orden de los micros, ¿verdad? Micras. Este filtro consiste en una rejilla de fibra fina en la cual se quedan depositadas las partículas por simple intersección.
Ese es el purificador de aire, ¿verdad? O el respirador con filtro. Pero también tenemos lo que tienen filtro químico, ¿verdad? En el otro caso solamente intersecta cualquier partícula, ¿verdad? ¿Cierto? Por su tamaño y punto, ¿verdad? Gracias a los filtros. Pero tenemos otros que son filtros químicos, que protegen contra gases y vapores tóxicos. El filtro contiene productos químicos en forma de gránulos que extraen el contaminante del aire que pasa por él. Ejemplo, para vapores orgánicos se utiliza carbón vegetal activado y para gases ácidos se usa generalmente la cal de soda. El contaminante se absorbe, ¿está? Y los gránulos, ¿verdad?, reaccionan con ellos. Ese es el primero. El segundo, los respiradores con suministro de aire. ¿Está? Esto no, esto vos tenés, y lo único que hace es o te protege de polvos, o de sustancias químicas de acuerdo al filtro que tenga, ¿verdad? ¿Está? El siguiente ya es con suministro de aire, ¿verdad?, que son elementos de protección en los cuales la persona expuesta recibe aire a través de una tubería conectada a una fuente o atmósfera no contaminada. Los respiradores con suministro de aire pueden utilizarse independientemente del tipo o estado físico del contaminante. Así que no importa porque vos tenés tu respirador externo. Entonces no importa en qué estés vos, digamos, inmersa, ¿ok? A condición de que se seleccionen adecuadamente y estén abastecidos de forma apropiada con aire respirable. El aire que respira el trabajador, ¿está cierto?, puede extraerlo de una fuente de aire puro por su propio esfuerzo, ¿verdad?, o bien suministrarlo a presión mediante un equipo accionado mecánicamente o a mano, ¿verdad? O también puede recibir el aire a través de un tubo desde una fuente de aire comprimido. Los respiradores autónomos, estos son autónomos, disculpen, proporcionan una protección respiratoria completa en cualquier concentración de gases tóxicos y en cualquier condición de deficiencia de oxígeno. El suministro del aire o de oxígeno para respirar es transportado por el trabajador y tiene la ventaja de poder usarse a distancias grandes de una fuente de aire limpio. Por esta razón, también se usa muchísimo en caso de trabajar con gases, ¿verdad? O en ambientes, por ejemplo, ¿verdad?, ¿está cierto?, cerrados, ¿verdad?, que nosotros le llamamos espacios confinados, ¿verdad? Cuando no, de hecho que para hacer ese trabajo primero se realizan mediciones. Ahí estaba nuestro compañero, no le estoy viendo hoy, ¿verdad?, ¿está cierto?, que es el que trabaja en silo, ¿verdad? ¿Está? Pero, entonces, es una de las razones. Por esta razón se usa también en situaciones de emergencia, como por ejemplo rescate de trabajadores atrapados en ambientes tóxicos, ¿verdad? Consiste principalmente en un cilindro de alta presión de aire o de oxígeno comprimido, una válvula de demanda conectada directamente a través de un tubo de alta presión y un conjunto de máscara y tubos, ¿verdad?, y un arnés para montar el equipo al cuerpo del trabajador. ¿Está cierto? Eso ya es un caso bastante especial, pero que puede surgir, ¿verdad? Como siempre, tiene que haber inspección y mantenimiento preventivo, ¿verdad? Para eso hay que recurrir a un cambio frecuente de filtros mecánicos, sobre todo al notar dificultades de respiración, o de cartuchos, o de filtros al sentir olor de gases o vapores, quiere decir que ya está perdiendo eficiencia. Cambio de las partes elásticas, los tirantes de sujeción, etcétera, para conservar el ajuste perfecto alrededor de la cara, nariz y ojos. Limpieza periódica de todo lo que es válvulas, ¿está?, de inhalación que se deforman o ensucian en sus asientos, ¿verdad? Revisión periódica de las válvulas, revisión periódica del cuerpo de los respiradores y máscaras para detectar roturas o agrietamientos, por lo que pudiera pasar el aire contaminado. Lavar continuamente las partes de caucho, conservar en envases o envoltorios cerrados hasta su próximo uso. Y debido a la variedad existente de filtros, hay un pequeño resumen, ¿está?, según el riesgo o actividad, ¿verdad? Tenemos filtro para polvos, ¿verdad? ¿Dónde usamos esto? En la construcción, fábrica de pinturas, yo diría también que en la parte de, ¿cómo es que se llama? Fábrica de ladrillos, cerámica, etcétera, ¿verdad? En esos lugares, y lastimosamente, señores, en esos lugares jamás uno va a ver gente que está usando filtros, ¿verdad? Porque hay nulo control, ¿verdad? Y
es muy difícil todavía. Por eso le digo, esta es un área que está creciendo y que depende de nosotros que esto se vaya difundiendo, ¿ok? Nosotros vamos a ser los agentes multiplicadores para que esta área crezca en nuestro país, ¿verdad? El siguiente es filtro para polvo, pero es niebla, no solamente para polvo, sino niebla y humo, ¿verdad? Obviamente son sustancias de tamaño menores, ¿verdad? Ahí donde, en fundiciones, trituraciones, soldaduras, ¿ok? También tenemos los filtros para vapores orgánicos, ¿dónde? En trabajo con solventes, en empresas, nosotros le llamamos ¿cómo era? No es sí, sanitarios, ¿verdad? En síntesis, donde se utilizan sustancias químicas para la parte de, qué sé yo, de sanitario de domicilio, en síntesis, ayudín, está detergente, ¿verdad? Está cierto, ¿cómo es que le llaman más? Ese que es para multilimpieza, lo siento, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, son trabajos que utilizan solventes, ¿verdad? Está pintura a pistola, la pintura bastante fuerte, ¿verdad? Es más, la base de la pintura, anteriormente, hoy en día ya no, ¿verdad? Pero anteriormente era el plomo, ¿verdad? Y el plomo es un material pesado, ¿verdad? Un metal pesado. Filtro para gases ácidos, trabajo con ácidos, recargado de batería, etcétera. Y un filtro para amoníaco, ¿verdad? Que realmente el amoníaco se utilizaba antes en revelado de fotografía y en nuestra área un buen refrigerante, ¿verdad? Que por cierto se sigue usando hasta ahora, pero la idea es reemplazar totalmente esto. Respirador, disculpen, con línea de aire, ¿verdad? Cuando se hace limpieza de desechos tóxicos, preparación y remoción de asbesto. Asbesto es una sustancia química muy dañina, cancerígena. Se usaba, por ejemplo, en lo que nosotros usábamos antes muchísimo para el techo, ¿verdad? Estas viviendas económicas que nosotros le llamamos Eternit, ¿verdad? No sé si alguna vez habrán escuchado, ¿verdad? Esos tenían bastante asbesto. Muy bien, y en Estados Unidos, no sé si ustedes ven, ¿verdad? Hermanos a la obra y toda esa línea de construcción, digamos, ellos, por ejemplo, cuando tienen o detectan asbesto, paran la obra, se le llama a la gente especializada, ¿verdad? Y ellos tienen que remover eso con extremo cuidado, ¿verdad? Porque es altamente cancerígeno. Protección de manos y brazos, las extremidades superiores. Saben que yo he visto un porcentaje, ¿verdad? De qué parte se daña más, está de acuerdo a una estadística de IPS, ¿verdad? No van a creer que las extremidades superiores son las que más porcentaje de accidentes, digamos, se generan, ¿verdad? Y son daños a esos miembros, ¿verdad? Las extremidades superiores son la parte del cuerpo que se ven expuestas con mayor frecuencia al riesgo de lesiones como consecuencia de su actividad y participación de los procesos de producción y muy especialmente en los puntos de operación de máquinas. Algunos índices estadísticos señalan que aproximadamente, y así mismo es la estadística de acá, está más moneditas vienen, ¿verdad? Algunos índices estadísticos señalan que aproximadamente un 30% de las lesiones que se originan por accidentes de trabajo afectan las manos y los brazos. Las manos y brazos deben protegerse contra riesgos, por ejemplo, de materiales calientes, abrasivos, corrosivos, cortantes, disolventes, chispas de soldadura, electricidad, frío, etc. Básicamente mediante guantes adecuados. No se olviden, cada riesgo utiliza otro tipo de material, ¿ok? Ejemplo, ustedes encuentran esos famosos, ¿cómo se llama? Guantes de cuero. Eso es para protección mecánica, ¿verdad? Pero para protección eléctrica tiene que ser un guante de goma, ¿está? Si querés usar el guante de cuero encima, otra vez, no hay problema, ¿está? Cierto, pero para la parte eléctrica es guante de goma, ¿está? ¿Entienden? Entonces, es temperatura y otros componentes, chispa, electricidad, frío,
puede ser cortante, para eso se usa justamente el guante de cuero, para todo lo que es cortante. Los guantes se clasifican de acuerdo al material que utilizan en su confección. Esa es una de sus clasificaciones. Ejemplo, guantes de cuero curtido se emplean en trabajos en los que principalmente las lesiones son causadas por fricción o raspaduras. Generalmente para prevenir este tipo de daño, bastan los guantes de puño corto para prevenir riesgo de cortaduras con cuerpo con aristas o bordes vivos. Se usan guantes reforzados con malla de acero, ¿ok? Guantes de goma pura. ¿Dónde se utiliza? Para trabajo eléctrico energizado. Pero ahí tenemos que tener bien en cuenta algo. En la parte eléctrica, no se olviden, primero que era eliminar, minimizar y por último, el equipo de protección personal. La gente que trabaja en línea viva es gente altamente calificada, que pasó por muchísimas pruebas, ¿está cierto? Que pasó por capacitaciones muy fuertes y cuyos equipos de protección personal son totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, ese hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de seguridad, para cualquier trabajo eléctrico, siempre se tiene que trabajar sin energía. En síntesis, desenergizado, ¿ok? Cuando no hay caso, es que la gente trabaja, está a línea viva, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Está en síntesis con circuitos eléctricos energizados, pero son casos puntuales, y así como les expliqué, no es para todo el mundo, ¿ok? Entonces, por precaución deben inspeccionarse minuciosamente los guantes antes de usarlos. Puede tener una perforación sonante, ¿estamos entendiendo? Está, sí o sí se controlan que no tenga rotura o pinchazo que pueden facilitar el contacto del trabajador con el circuito eléctrico. Guantes de material sintético, caucho, PVC, neoprene, etcétera, se utilizan preferentemente donde se manipulan o manejan productos químicos, como por ejemplo ácidos, aceites y solventes. Guantes de asbesto, confectos, son altamente resistentes al calor y al fuego. Son usados por fogoneros, soldadores, fundidores, pero como le dije, ese como es una sustancia ya controlada, prácticamente también ya están esos. Otros guantes de uso común, algodón, para trabajo liviano, también se deben mencionar que se suele usar dedales. Dedales era antes, ¿verdad? No sé ustedes, ¿verdad? Pero en nuestra época, nuestras abuelas, hasta mi mamá si cosía tenía un dedal. Entonces, en caso de que le clavaba la aguja, se encontraba con un dedal metálico. ¿Entendés? Entonces, les protegía eso. Guantes recomendados según el riesgo a proteger, ¿verdad? Si es del frío, cuero al cromo. Si es frío pero con humedad, caucho natural sintético con forro. Calor, cuero al cromo. Fieltro con palma cubierta de cuero al cromo de asbesto. Punción y corte, cuero al cromo, ¿verdad? Está en síntesis para todo lo que es cuero es para lo que es frío, para punción, ¿verdad? Está cierto. Lo que es abrasión o riesgos químicos, ¿verdad? A partir de riesgos químicos ya va cambiando. Ahí nosotros tenemos qué cosa, cloruro, es decir, PVC o caucho, ¿verdad? Todo lo que es eléctrico, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser de goma, ¿está? Acá, por ejemplo, dice riesgo químico, electrodeposición, está baño alcalino, cloruro, caucho natural. Para pintar o barnizar tiene que ser de cuero, ¿está? O de cloruro o de caucho natural, ¿está? Si lo que voy a utilizar es plomo o sales o mercurio, que es altamente nocivo, tiene que ser guante de cloruro de polivinílico o caucho natural. Riesgos eléctricos, caucho natural o goma, ¿verdad? Estamos. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta el material que se utiliza, así como habíamos hablado. Síntesis, evaluación del riesgo, una vez que se sabe el riesgo, la normativa que se utiliza en el puesto de trabajo está ya, y el trabajo que se realiza para poder definir cuál es el equipo que va a utilizar. Protección de pies y piernas. Siguiente punto. Las piernas y los pies se deben proteger contra lesiones que pueden causar objetos que caen, que ruedan, que vuelcan, ¿está? Pero la puntera, señores, va a depender del tipo de trabajo, ¿está?
tenemos zapatones con punteras metálicas, ¿verdad? Y esas que tienen puntera metálica son para trabajos mecánicos. En caso de que se te caiga una chapa, ¿verdad? ¿Está cierto? O algo punzocortante, ¿verdad? ¿Está? Entonces, es para trabajos mecánicos. Es diferente, totalmente diferente el zapatón para el electricista, ¿ok? Y acá dice las partes o componentes principales es la puntera, la punta del zapato en sí, ubicada y acá en el extremo, ¿verdad? Y justamente lo que hace es proteger a los dedos, ¿verdad? ¿De qué? De fuerzas impactantes o aplastantes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces el siguiente es la suela. La suela suele ser de goma o de PVC, ¿está? Antideslizante, protege contra resbalones y deslizamientos. Y el caparazón, ¿verdad? O la parte externa, la carcasa, suele ser de cuero grueso y resistente contra impacto, rasgadura, está insoluble al ácido, aceite. Además, existe una aislación de corcho entre la suela, ¿está? Y la plantilla, ¿ok? Caparazón, que es cuero grueso, resistente y existe una aislación. Bueno, muy bien, y acá tenemos diferentes tipos también, ¿verdad? La gente que trabaja en los frigoríficos, la gente que entra y sale en cámara, está la gente que trabaja con elementos mecánicos y la gente que trabaja con elementos eléctricos. Normalmente la puntera es un elemento dieléctrico, ¿verdad? Plástico en síntesis, pero plástico duro, ¿verdad? Porque también tiene que proteger en caso de caídas. Tipos de calzado de seguridad más usados: zapatos con puntera protectora o zapatón de seguridad, ¿verdad? Donde existen riesgos de objetos que caen, que ruedan o que vuelcan, y su uso es súper necesario en la construcción, por ejemplo, en la minería y en cualquier proceso donde se desarrollan labores pesadas. Ejemplo, un depósito, la gente que está en la parte de, ¿cómo que se llama eso? Que llevan, traen, etcétera. Se me fue el nombre, pero tiene un nombre técnico. Bueno, espero entiendan. Zapatones conductores de electricidad. Los zapatones conductores están hechos para disipar la electricidad estática que se acumula en el propio cuerpo del usuario, por lo tanto evita la producción de chispa estática que pudiera producir ignición en materiales o gases explosivos. Son eficaces solo si los pisos por los cuales se caminan son también conductores y hacen tierra. Dicen, lo que hacen los conductores al zapatón es el compuesto de hule o el tapón conductor que llevan en el tacón como en la suela. ¿Está? Entonces, lo cierto y lo concreto que lo que ellos tienen que hacer es disipar la electricidad, ¿verdad? Por eso usamos esta goma, ¿verdad? Está abajo, porque la goma es un elemento aislante. Nosotros tenemos todos, realmente tres tipos. O elemento conductor de electricidad, ejemplo, cobre, oro, plata, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Está? Y otros más, aluminio, aleaciones, ¿verdad? El que no conduce electricidad, a ese se le llama aislante. Ahí le tenemos a la madera, le tenemos a la goma, ¿está? Y tenemos otro elemento que está en el medio de ellos y se llama justamente el material dieléctrico. Bueno, estamos. No, disculpen, semiconductor dieléctrico, otra cosa. Mil disculpas. Borremos eso. ¿Vale? Entonces tenemos el conductor, el aislante y el semiconductor, que depende de la temperatura, etcétera, se puede convertir en conductor o aislante. Entonces tenemos que tener en cuenta, los zapatos para riesgos eléctricos tienen que estar aislados y son similares a los de seguridad, pero la diferencia radica en la aislación. En el cuero o el corcho que se utiliza no debe llevar metal, salvo el que la puntera esté aislada del zapato. No llevan esos ojalillos metálicos, ¿verdad? Ni cordones con terminaciones metálicas. Y es importante destacar que estos solo protegen si están secos y en buenas condiciones de uso. La usan aquellos que trabajan en mantenimiento eléctrico. Las botas de goma o PVC se utilizan para proteger los pies y las piernas, con puntera y plantilla de acero para resistir impactos, pinchaduras en la planta, y se utilizan en trabajo de construcción, laboratorio, tintorería. Las polainas que complementan la protección de los pies y normalmente son fabricadas de cuero curtido, ¿cierto? Que protegen externamente.
Entonces, tenemos que los calzados de seguridad están según el riesgo a proteger. Por ejemplo, si es de impactos, entonces tiene que ser zapatón de cuero, ¿verdad? Con puntera de seguridad. Zapato o cubre tobillos con puntera de seguridad. Si hay opción o en el trabajo puede haber pinchazos o cortaduras porque tengo muchas herramientas mecánicas, entonces también tiene que ser zapatón de cuero con puntera de seguridad o zapato cubre tobillos con puntera de acero. Salpicadura de metales fundidos, entonces zapato o cubre tobillos con botín o bota de cuero. Humedad, agua, ¿verdad? Está zapato de cuero, botín de cuero, bota de caucho, etc. Deslizamientos tiene que tener entonces algún elemento antideslizante, planta de caucho natural o sintético, ¿está? O polivinílico o similar. Productos químicos tienen que ser bota de caucho natural o sintético. Producción de chispas, está botín de cuero, está obviamente con elementos de caucho. Riesgos eléctricos en general. Zapatón cubre tobillo, ¿verdad? Pero con un elemento, ¿verdad? O si es que tiene puntera, tiene que estar aislada o tiene que ser un elemento dieléctrico o aislante. Suelos ásperos o cortantes, ¿verdad? Esta también tenemos que tener en cuenta. ¿Está? Y el zapatón de cuero es prácticamente el que cubre todas las opciones. Y por último, señores, tenemos el cinturón de seguridad para el trabajo en altura. Pero este cinturón de seguridad, señores, ¿verdad? Es más bien, ¿cómo les explico? Un elemento que me ayuda para la postura, para el trabajo, ¿verdad? Pero yo no le puedo tomar como un elemento de seguridad así solo, digamos. Sí o sí, tiene que tener otros componentes. Y por eso me habla acá, dice, son elementos de protección que se utilizan en trabajos efectuados en altura, como andamios, torres, postes, chimeneas, etcétera, para evitar la caída del trabajador. Pero, señores, les cuento que esto tiene que estar sí o sí con otros componentes como el que vemos acá. Si ustedes se fijan, este trabajador tiene un arnés y esta soga que le une, ¿verdad? ¿Está cierto? A otra soga que se llama línea de vida, ¿verdad? Estamos, y la línea de vida puede ser vertical o puede ser horizontal. En síntesis, el cinturón solo, señores, no es un elemento de protección. El cinturón es un elemento que ayuda y más todavía le posiciona para realizar el trabajo, ¿verdad? Pero hay muchos otros componentes y eso vamos a tener una clase especial para él que se llama trabajos en altura, ¿ok? Y ustedes cuando empiecen a investigar sobre la parte normativa van a encontrar que tenemos bastante material. El desarrollo de nuevas actividades, especialmente relacionadas con labores de aseo industrial, ha traído como consecuencia un aumento considerable, ¿verdad? ¿De qué? De riesgos de caídas y gravedad, obviamente por estas caídas, por las lesiones producidas por este tipo de accidentes, debido muchas veces a la gran altura en que se realizan estos trabajos, ¿ok? Y señores, eso depende de la normativa. En algunos lugares 4 metros en otros lugares 3,80, en otros lugares 3 metros, en otros lugares 1,80 m. ¿Están entendiendo? Por eso es importante que nosotros sepamos y manejemos. Vamos a encontrar justo en la 14.390 que ya vamos a empezar a utilizar de aquí. Existen diferentes tipos de cinturones cuyas características están de acuerdo al riesgo y a condiciones de trabajo. Alguien se le abrió activó su... Perdón. Dios mío. Hoy me olvido de todo. ¿Me ayudan, por favor? Se activó su micrófono. Por favor, si se fijan, hay alguien que activó su micrófono. ¿Está? Fíjense, por favor. ¿Está? Parece que ya se dio cuenta. Muchas gracias. Hoy estoy con laguna mental. Mil disculpas. ¿Está? Bueno. Ahora continuemos.
Existen diferentes tipos de cinturones cuyas características están de acuerdo al riesgo y las condiciones del trabajo. El cinturón simple, que es el usado para sostener a una persona que se encuentra trabajando en una posición peligrosa y reduce la posibilidad de caída. Está formado por una banda en la cintura y una banda o cuerda salvavidas. Ese es simple, señores. Lo ideal es no usar solamente esto. No es completo, ¿ok? Arnés para el pecho se utiliza solo cuando existe riesgo de caída limitada y para propósitos de rescate, tales como sacar a una persona de un tanque, y está formado por una banda de cintura, 2 bandas reguladoras que abarcan el pecho y la espalda, y una banda o cuerda salvavidas. Ese es todo un tema, señores. No sé ni si una clase va a ser suficiente, ¿verdad? Pero por la cantidad de horas que tengo, más o menos va a tener que ser semi suficiente y podemos extenderlo hasta 2 clases, pero es todo un tema los trabajos en altura y es donde tenemos muchísimos accidentes, y todo tiene su procedimiento, lleva tiempo, no le gusta a la gente, está cierto, pero es parte de nuestro trabajo, ¿ok? Arnés para pecho, se utiliza, ya vimos. Tipo paracaídas, que es un arnés para el cuerpo y se utiliza para tener las caídas libres más severas. Obviamente hay todo un estudio porque está la altura del cuerpo, la altura de que, es decir, que el largor de la cuerda de vida está. Si es que tiene, porque algunos arneses tienen una especie de, ¿cómo es que se llama? Amortiguador, ¿verdad? Y eso se extiende cuando hay caída. Todo eso tenemos que tener en cuenta porque nosotros tenemos que calcular el tipo de arnés y la altura donde se va a estar colocada, ¿verdad? Porque imagínense que calculemos mal, ¿verdad? Y al final no tengamos en cuenta la altura de la persona, ¿verdad? Ya, y tomamos mala altura y al final se cae y se aplasta contra el piso. ¿Están entendiendo? Así que son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando definimos el tipo de elemento de protección, ¿ok? Tipo de asiento, que es un cinturón de suspensión con soportes independientes del trabajo mismo y se utiliza para suspender al usuario. Está formado por una banda de cintura, una banda unida a la cintura a cada costado para ser usada como un asiento, ¿verdad? La cuerda salvavidas en sí, que debe ser lo más corta posible para reducir al mínimo la posibilidad de una caída libre. Todos los cinturones y cuerdas salvavidas previo a su uso deben ser inspeccionados visualmente. ¿Está? Uno ve algo deshilachado, ya resecado, ¿verdad? Entonces mejor es eliminar, ¿verdad? O cambiar. El montaje debe ser inspeccionado al menos 2 veces al año de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. La fecha de inspección debe ser registrada en una etiqueta de inspección y debe ir unida al cinturón de forma permanente. ¿Verdad? Ya, por último, la ropa protectora. Bueno, vamos a rememorar un poco entonces. Vimos que era casco, que era protección visual, que era protección para la cara también, protección para el oído, protección para las manos y los brazos, protección para qué? Para las vías respiratorias, muy importante, protección para los pies y las piernas, ¿está? Ya, los cinturones y todos los elementos que se utilizan en la parte de trabajos de altura, están no solamente el cinturón, hay muchos componentes más, ¿verdad? Una clase aparte. Y por último, ¿verdad? Una ropa protectora. La ropa protectora puede proteger al trabajador del contacto con polvo, aceite, grasa e incluso sustancias cáusticas o corrosivas. La ropa protectora se clasifica según el material con que se fabrica, puede ser de tejido, puede ser de cuero, puede ser de goma. Entonces las prendas de tela se utilizan solo cuando se requiere una ligera protección, en especial contra polvo, para pintado de pistola, para cierto tipo de trabajo de chorreados abrasivos, y la tela utilizada corrientemente es el algodón estrechamente tejido, y el modelo más aceptado es el overol, ¿verdad? Está con puños ajustados en las muñecas y tobillos. El cuero para prendas que protegen áreas específicas. Solemos tener, ¿cómo es que le llamamos nosotros? Eso que usamos para cocinar, delantales, ¿verdad? ¿Cierto? O mandiles, ¿verdad? Que usan los soldadores, ¿verdad?
o para trabajo con manipulación manual. También puede darse el caso de la gente que trabaja en los frigoríficos por todos los elementos punzantes que usan, ¿verdad? El caucho natural o sintético rara vez se utiliza para la fabricación de trajes completos. Los mandiles de caucho se hacen con láminas de goma o con tela recubierta de goma en ambos lados. Plásticos se utilizan para proporcionar protección contra sustancias cáusticas o corrosivas, atmósferas húmedas o inclemencia de tiempo. Trajes o delantales de plástico pueden hacerse de lámina de PVC, con o sin un tejido de fondo sintético. Está poliéster, reforzado rabel poliéster con fibra de vidrio para la fabricación de diversas prendas para proteger contra caída de objetos proyectados. ¿Está? Aún persiste el uso ocasional de las llamadas telas engrasadas que se utilizan principalmente para trabajos a intemperies, donde los trabajadores están expuestos a la inclemencia del tiempo, para trabajos donde hay exposición de sustancias corrosivas o cáusticas. Actualmente ha sido sustituida por tejidos cubiertos de plástico. Muy bien, entonces citamos los 8 tipos de equipos de protección o las partes que pueden proteger estos equipos de protección. Todas necesitan mantenimiento, todas necesitan cuidado. Siempre hay que hacer una evaluación del riesgo que voy a correr para poder elegir estos equipos de protección que voy a utilizar. Y por supuesto, ¿verdad? ¿Cierto? También tener en cuenta la normativa que aplica para mi puesto de trabajo. ¿Ok? ¿Cierto? Ventajas y limitaciones de los EPP. Las ventajas, la rapidez de su implementación. Es decir, decimos que usar los equipos de protección y ya está. Esa es una ventaja. Gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes usos. ¿Ok? Fácil visualización de su uso, ¿verdad? Eso, fácil que vos como prevencionista de riesgo estés controlando, ¿verdad? Es un costo bajísimo comparado con otros sistemas, pues no se olviden, eliminar, minimizar y por último equipo de protección personal, ¿verdad? Imagínense eliminar ruido y tengo que quitar mi compresor a, por dar un ejemplo, 100 metros, el gasto que voy a tener, ¿verdad? Entonces, es más complejo, ¿verdad? Pero lo ideal es justamente, ¿cierto? Eliminar el riesgo desde la raíz. Fáciles de usar, por más que no guste, pero es fácil de usar, ¿verdad? Pero ¿cuál es la desventaja? Que porque yo uso equipo de protección personal, tengo una falsa sensación de seguridad. ¿Ok? Ya. Que puede ser sobrepasado por la energía del contaminante o por el material, ¿verdad? ¿Cierto? Y solo disminuyen el riesgo a medida en que sean adecuados y bien utilizados. Hay una falta de conocimiento técnico generalizado en su adquisición. Así que hay que hacer una evaluación para poder comprar exactamente lo que se necesita. Lo mismo para comprar las herramientas que realmente se necesitan. Necesitan de mantenimiento riguroso y periódico. En el largo presentan, ¿por qué? Porque vos tenés que, obviamente, controlar y cambiar cada tanto. Por lo tanto, si hago un estudio, a la larga va a presentar también un costo elevado debido a la necesidad de mantenimiento y reposición, ¿verdad? Y otra vez que requiere un esfuerzo de supervisión adicional, ¿ok? Consideraciones generales para el uso, ¿verdad? Para que estos elementos de protección resulten eficaces frente a los riesgos, se deben considerar lo siguiente. Se entrega a cada usuario, se le enseña, ¿está? Se le hace firmar, se le capacita, ¿está? Solamente así es que va a ser productivo. Entonces acá dice y nos da los ítems, el checklist que tenemos que tener. Entrega del protector a cada usuario. La responsabilidad de la empresa es proporcionar los EPI o EPP adecuados. La del trabajador, ojo, es usarlos, código laboral, acuérdense bien de esto. El único EPP que sirve es aquel que ha sido seleccionado técnicamente y el que el trabajador use durante toda la exposición de ese riesgo. Tercer ítem, capacitación respecto al riesgo del cual se está protegiendo. Es muy importante que conozcamos, por eso que esa inducción es importante y solo la dan las empresas serias, porque hay que conocer a lo que estamos expuestos para
justamente comprender la necesidad y la conveniencia de utilizar nuestro EPI o equipo de protección individual o EPP. Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y permanente de estos componentes. Es fundamental la participación de los supervisores en el control del buen uso y mantenimiento de estos elementos, y también, obviamente, uno predica con el ejemplo. ¿Qué significa? Que el supervisor o ustedes, si les toca cumplir el rol de higienista o digamos, de seguridad industrial, entonces ustedes son los primeros que tienen que usar cuando sea necesario. ¿Ok? Muy bien. ¿Está alguna pregunta hasta aquí? Vamos a hacer un repaso rápido. ¿Está? Pero quiero escuchar algunas sugerencias, preguntas, digamos, información que quieran compartir también con sus compañeros, especialmente aquellos que están ya trabajando en esta área. Pero lo cierto y lo concreto, que no se olviden, en seguridad nosotros tenemos, igual que las leyes, una orden de prelación. Idealmente, eliminar el riesgo. No se puede minimizar el riesgo. Y por último, los equipos de protección personal. ¿Está? Para ello, obviamente, se hace una evaluación del riesgo al que están inmersos los trabajadores. ¿Está? Si vamos a ser más legalistas, vemos el marco legal o la referencia normativa que se utiliza en ese ambiente laboral. ¿Está? Se elige para esa elección, y para que sea eficaz se le entrega a cada usuario, ¿está? Así como la empresa entrega el empleado tiene la obligación de utilizarlos, ¿está? Se le capacita respecto a ese riesgo. Al capacitarle es ideal hacer una pequeña evaluación de lo que se le capacitó, ¿está? Porque el día de mañana hay algún accidente, no se olviden que ustedes son más responsables también, ¿verdad? Más todavía si firman documentaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, el personal, si tiene un evento grave, etcétera, puede demandar a la empresa, incluyéndote a vos, ¿ok? Y si él puede decir, pero se te capacitó, y él puede decir, no, no, pero para eso justamente hay que dejar una planilla de capacitaciones, tiene que estar eso, tiene que ser un documento, y tiene que haber una evaluación, porque al final si ve esa planilla y puede decir, ah, no, pero yo no entendí luego, ¿está? Cambio, si se le capacitó, existe una planilla, un documento para mi respaldo, además una evaluación de que él entendió, ¿verdad? ¿Está? Ya, entonces ustedes están cubiertos. No sé si se dan cuenta de los pasos que tenemos que seguir, ¿verdad? La responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y permanente, ¿está? Así que alguien tiene que estar controlando, y por supuesto el supervisor, aparte de controlar, ¿verdad?, el buen uso, el mantenimiento, tiene que ser el primero en dar el ejemplo para el uso. ¿Ok? Súper claro, Ahora profe. soy todo oído. Demasiado Pero se dan cuenta, ¿cómo? que da gusto cómo explicaste, digo. Ay, gracias, mi hija. Es un gusto porque me gusta también, ¿ok? Pero no sé si se dan cuenta. Esto es importantísimo. El entregarle equipo de protección es lo primero que les van a mandar a hacer a ustedes, ¿ok? Pero no sé si dan cuenta que no es entregar nomás el equipo de protección, ¿ok? Nosotros tenemos que saber a quién le entregamos y por qué, ¿verdad? ¿Está? Entonces tiene que haber una evaluación de ese riesgo para que ahí me digan, ah, él tiene que usar bota, ¿verdad? Está cierto, él es electricista, yo no le puedo dar un zapatón con puntera metálica. ¿Están entendiendo? Así que esos son los detalles que ustedes tienen que cuidar. Y si ustedes son los responsables, en síntesis, los jefes de la seguridad, otra vez peor, porque allí ustedes son corresponsables con la empresa. ¿Ok? Entonces, aparte de hacer todo ese seguimiento, se entrega con documentación, se le hace firmar a la persona, se le capacita, se firma esa capacitación, así que la persona que realiza.
otra vez se hace una evaluación por todo lo que ya le estoy explicando. ¿Está? Pues si no entendí, no se me dio luego, está después de un accidente. ¿Ok? ¿Ya? Y ustedes como especialistas tienen que hacer un seguimiento del uso y del mantenimiento y ser los ejemplos. Bueno, y con esto, digamos, queda terminada la clase, a menos que existan preguntas. Profe Lili. Sí, profe, bueno, te escucho. está, bueno, nuestra clase por el día de hoy ha terminado. Bueno, está la clase de hoy. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Fue sobre equipos de protección personal enfatizados, pero existen otros que son los equipos de protección colectiva. ¿Está? Esto de protección personal es para una sola persona. ¿Está? Es más, hay equipos que idealmente no se prestan. ¿Verdad? De repente el casco, etcétera. Bueno, no hay drama, pero hay que ser un poco más sensible con otros equipos, como por ejemplo los protectores auditivos. Y ya tengo visitas. ¿Está? Hola, mi amor. Bueno, disculpen, disculpen. Hay una niña que me está incitando, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, sean, señores, conscientes de nuestro trabajo. ¿Ok? No es solamente entregarles, ya saben todo el proceso que tienen que hacer para poder entregar. ¿Está? ¿Ok? Y cuando a ustedes les entregan también, en caso que vayan a hacer una pasantía en una empresa, vean, tienen que saber, les tiene que dar una inducción, tienen que saber ustedes el puesto donde van a realizar o van a laborar, ¿verdad? ¿Ya? Y de acuerdo a ese puesto, ustedes mismos hagan una pequeña evaluación del riesgo para saber si su equipo de protección es el adecuado. ¿Ok? Y sean ejemplos donde estén. Tarea. Vamos a hablar de nuestra tarea ahora. El 1, que la profe ya en cualquier momento voy a ser parte integrante de la plataforma, entonces voy a poder revisar. El 2, que es sobre higiene laboral. Y el 3, que es de protección personal. Encima otra vez, gente, quiero una lectura, no se olviden, vamos a tomar eso de hoy, de ahora en adelante, como para que filosofemos. Y ahora quiero que cada uno me lance alguna palabra que le llamó la atención durante estas clases, ¿verdad? Todos, ¿verdad? A la profe Lili le vamos a acusar, pero si quieres, bienvenido sea. Tania, decime. Una palabra. Maricruz, Jacqueline. Una palabra para poder terminar. Cuando me dicen todos los 10, a ella les puedo dejar, ¿verdad? Una palabra que le haya llamado la atención. Puntera de metal, no sé. Jacqueline. No puede No ser sé, que ni una profe. sola palabra, gente. Me agarraste de sorpresa, mi profe. Una palabra que te haya llamado la atención. Protección personal, protección Profe, colectiva. Algo te tuvo que ver. a mí, Cualquier palabra. protección personal, profesora. Es importante, así como dijiste, profesora, justamente quería comentar también al respecto del uso de protectores auditivos, ¿verdad? Esa parte es lo que a mí me interesa, profe, porque yo tengo un compañero que trabajó con nosotros, que está acá en Paraguay, trabajó 23 años en Silo, ¿verdad? 23 años. Y él prácticamente su tarea de rutina sería mantenimiento de silo en general. Él trabaja en la parte metalúrgica, ¿verdad? Y él prácticamente ha perdido parte de su audición, ¿verdad, profesora? Porque no utilizaba, él decía, bueno, se le daba protector auditivo, pero él no utilizaba, ¿verdad? ¿Por qué eso, profesora? Yo digo porque anteriormente acá en Paraguay, ¿verdad? No, ahora recién estamos en la parte de seguridad, se está apretando un poco más en las industrias, ¿verdad? Y anteriormente, bueno, se te daba el equipo de protección personal, pero la persona dejaba de utilizar. ¿Y qué es lo que él perdió? Perdió la parte auditiva, ¿verdad? Y él dice, bueno, por más que él tiene indemnización, cobró grandes partes de su indemnización, pero él está medio sordo.
no escucha, ¿verdad? Y él dice que él prácticamente no le sirve esa plata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él perdió una parte de su cuerpo prácticamente, ¿verdad? No Claro, tiene... y perdió muy su complicado. salud. Perdió su Sí, salud. Antonio, ¿verdad? Antonio, profe. Sí, ¿qué tal, Sí. Antonio? ¿Cómo te va, mi hijo? Sí. Y eso Bien, profe. no tiene cura. Así, todo lo Sí. demás lo cura Mastercard, como dice, ¿verdad? ¿Cierto? Pero hay cosas que perdemos que ya no podemos, ¿está? Ya no lo podemos volver a tomar. Entonces tenemos que ser conscientes. De allí que ustedes que van a trabajar en el área, es importantísimo que le den la importancia requerida a la parte de concienciación. Muy difícil, señores, está conseguir algo si es que no tocamos esa parte de concienciación y todo, como dijimos, las habilidades blandas de nuestra gente. Está imponer a una persona adulta es lo mismo que tratarle de enseñar a un analfabeto. Está ya una ciencia un poco más complicada. Me estoy explicando. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es eso. ¿Está? Tengo algo que No nos queda de otra. ¿Sí? ¿Mari? Sí, ¿Quién habló? no, yo soy de la ¿Quién sos? Lisi de la MUNI. Ah, ¿qué tal, Lizzy? ¿Qué pasó? Te escucho. Yo también tengo algo que decir al respecto y viniendo a su pregunta de qué fue la palabra o qué fue lo que nos llamó la atención, fue el tema de los antiparras o protectores oculares, porque nosotros, por ejemplo, en la familia nos dedicamos a la construcción, ¿verdad? Trabajamos con mucho cemento. Mi papá prácticamente tiene en ambos ojos carnosidades. Mi hermano es la misma cosa. Y son producidos por el polvo que emite el cemento. Que aparentemente vos estás en la fábrica cuando se están haciendo los postes, porque nosotros hacemos estos prefabricados en los ARRAP y todas esas cosas, ¿verdad? Y hacemos la parte vial también, ¿verdad? Los cordones para los empedrados y todo. Y vos aparentemente no ves, pero ese polvo del cemento produce carnosidad y hoy en día prácticamente mi papá no ve, se tiene que operar. Pero ¿cómo le explicas a una persona, como usted dice, cómo le explicas a una persona que trabajó desde antes? Porque te dicen el famoso patient, va épico ya puedo te dicen, ¿verdad? Y vos le explicas y llega a las consecuencias. Toda la vida pecha ya puede. Sí, o utacoa o dicta cátedra te dice, ¿verdad? Pero es difícil y la verdad que tendría que todos los puntos que usted está tocando son puntos totalmente delicados que, como usted dice, desde el colegio tiene que haber una instrucción para los futuros empleados de que ellos mismos tienen que tener conciencia en la parte sanitaria, en salud como tienen. Tiene que haber una parte donde a ellos también ya se les vaya preparando para esto. Porque cuando Y ustedes... esa es la idea. Cuando su diapositiva, usted ve de que hasta el hipoclorito, el cloro te puede afectar. Depende de tu sensibilidad. ¿Y quién no usa cloro o hipoclorito? ¿Verdad? Entonces... y otra cosa... Sí, escucho. No, perfecto. Que otra cosa también son las mezclas de estas sustancias químicas, de repente, ¿verdad? Que muchas son muy peligrosas y nosotras no sabemos, ¿verdad? Sustancias químicas todo el mundo, ¿verdad? Vamos a ver si nos dan una clase para sustancias químicas propiamente dichas, ¿está? Ya nuestra idea es ahondar en todo lo que pueda. Voy a tratar de que nuestras 12 clases sean interesantes, ¿ok? Sí, profe, gracias. ¿Está? Gracias por tu aporte, mi hija. Y sí, cuando nos encontremos, vamos a ir hablando de todos esos detalles, ¿verdad? Es importante saber dónde trabajamos, ¿está? Para poder ir viendo nuestra evaluación de riesgo, ¿ok? Y bueno, gente, fue un placer que este 2022 sea exitoso, bendecido,
sobre todas las cosas, que nos dé mucha salud, ¿está? Para poder trabajar. Detrás de nuestro trabajo viene el dinero. Nada que no se suda, ¿está? Es tan glorioso como aquello que se suda. ¿Ok? Fue un placer. Y nos vemos. ¿Ok? Profe Lilian, si vos querés dar algún aviso. No, nada, profe, y solamente desearle un feliz año nuevo, que pasen súper bien en familia y nos vemos el 8, profe, para el práctico presencial. Perfecto. El 8 es sábado, señores. Va a ser de 9 a 12, ¿verdad, profe? Sí, así 9, es, profe. 10. Así es que nos vemos ese día. Vamos a hacer un repaso total. Vamos a hacer nuestra práctica. Vamos a conocernos un poquitito y espero verles ese día, señores. ¿Está? ¿Ya? Y traten de implementar todo lo que saben. Sean, ¿qué cosa era? Ustedes van a ser los que van a generar cambio de a poco en su casa. ¿Ok? Vayan mirando todo. Cuídense muchísimo en estas fiestas. ¿Ok? Gracias. Hasta luego, Buenas noches. Chao, chao. La ubicación, profe, tenés que mandarme, pues yo no Sí. sé dónde me voy. Sí, sí, profe, te voy a pasar. Ok. No te preocupes. Gracias. Dale, chao, Bueno, chao. gracias. Hasta luego.